Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión en cuanto a la asignatura de Derecho Internacional Público. De hecho, ya comentamos muy rápidamente algunas pequeñas cosas en las sesiones anteriores. No se les olvide enviar su nombre por el chat, por favor, por el chat de Zoom para que quede registrada su asistencia. Ahorita estaba checando la asistencia de la primera sesión. Obviamente nada más están registrados ahorita 25. En el Classroom son 57 personas, entonces sí no es ni el 50%, si lo ven de esa manera, los que se conectaron a la primera sesión en relación a los que están obviamente inscritos en el Classroom. Es lo que les comentaba en la primera sesión, lo que platicamos. Independientemente, obviamente, a lo mejor algunos están laborando, algunos otros no, pero no es ni el 50%, no es ni la mitad de los que se conectaron a la primera sesión. Esperemos y los demás pues vean las sesiones en vivo y envíen evidencia, obviamente, de que así lo están realizando, por lo menos envíen sus trabajos en tiempo y en forma. Ahorita no les dejé para checar más o menos cuántos estaban conectando, no les dejé ninguna actividad, pero ahorita en el receso que viene sí les voy a dejar una actividad a realizar, obviamente en relación a lo que vamos a estar comentando con la materia, para que pues, obviamente los que se conecten en las sesiones en vivo lo vayan contemplando también. Ok, vamos a iniciar directamente. Les voy a compartir pantalla nuevamente, chicos. Entonces estábamos platicando varias cuestiones en relación al derecho internacional. Eh, Estábamos viendo la cuestión de las fuentes del sujeto del derecho internacional. Obviamente, pues como lo comentamos, las convenciones, las costumbres, las decisiones judiciales, las doctrinas, de ahí todo emana la información, emana información para determinado momento que tome decisiones el derecho internacional como tal, las organizaciones, les mencionaba que hay, en este caso, pues hay estados que buscan muchas veces independencia de otros estados. Ustedes dirán, pues existe esclavitud o conquista o cuestiones. No, simplemente, pues, años, siglos atrás, se le puede denominar de alguna manera, pues pertenecían o su territorio no formaba parte de algún país muchas veces. Entonces, pues, en teoría ya vivimos en un mundo civilizado como tal, y hay regiones que buscan independizarse de algún país. Les mencionaba la región de Cataluña, que obviamente pues busca su independencia en sí de España, busca separarse de España y obviamente en buenos términos, pero pues España pues no está de acuerdo en esa situación, entonces no ha en este caso reconocido que Cataluña se separe, la provincia de Cataluña se separe como tal y ejerza pues como una nación pequeña e independiente en ese aspecto. Entonces, pues ahí traen sus cuestiones diplomáticas más que nada. Entonces, por eso eh, sacamos a raíz la cuestión de ese tipo de movimientos de liberación también. Obviamente sabemos de antemano que hay eh, pedazos de tierra, en este caso, como el Vaticano, que pertenece a otro, a Italia lo mencionamos, la soberana orden de Malta, también, que obviamente esos tienen su propia legislación y aunque estén integrados a un territorio de un país, pues obviamente no cumplen con la soberanía de ese país, tienen soberanía aparte. Entonces les decía, otros sujetos del derecho, pues obviamente tenemos en este caso movimientos de liberación, el Comité Internacional de la Cruz Roja, al individuo como tal es un sujeto del derecho, los que se someten y acatan en este caso las leyes dentro del derecho internacional, y las empresas transnacionales, que es con lo que van más en este aspecto, en este rubro, se van a ver más inmiscuidos
la cuestión de ustedes de su profesión. Obviamente, al momento de exportar, importar mercancías, el derecho internacional obviamente tiene relación directa en esa cuestión de las empresas transnacionales. También tenemos la cuestión del individuo, obviamente que es el que recibe las doctrinas o las regulaciones individualmente. Pues obviamente, a cómo le denominamos o a qué le decimos individuo, es una subjetividad jurídica limitada y su campo operativo se encuentra en el ámbito de los derechos humanos y algunas cuestiones que tienen que ver directamente en esa índole del individuo y su relación, la protección en cuanto a derechos humanos, la Convención del Genocidio de 1948, el Convenio de Roma del 4 de noviembre de 1950 para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José, Costa Rica de 1969. Tenemos tratados en materia de derecho humanitario que se establecen obligaciones no solo para los estados partes, sino para los individuos que forman parte de la jurisdicción de aquellos. También tratados sobre los derechos humanos, además de que implican una serie de compromisos entre los sujetos de derecho internacional público que otorgan su consentimiento al suscribirlos, generan obligaciones que se constituyen como una garantía colectiva en favor de las personas en cuestiones de sentencias del Tribunal, por ejemplo, Europeo de Derechos Humanos, como en el caso de Irlanda, el Reino Unido, que se emitió una sentencia el 18 de enero de 1978. Entonces, hay varias cuestiones fundamentales dentro de los derechos. Por ejemplo, sabemos de antemano que de un país a otro, cuando una persona a lo mejor comete actos ilícitos y esos actos se castigan por gobiernos, por diferentes gobiernos, a lo mejor no simplemente por gobierno nacional, por ejemplo, en este caso a lo mejor que un delincuente, por cuestión a lo mejor de lavado de dinero, narcotráfico, etcétera. A lo mejor en México, pues obviamente se está penado esos actos por considerarse ilícitos, primero nacionalmente, internamente en México, y después, pues obviamente, a lo mejor en otros países también incurrió en esos mismos actos ilícitos y los países los consideran también ilícitamente. Entonces, a lo mejor en determinado momento México pues lo captura porque pues así lo dictaminó la ley, lo captura, ya tiene sentencia, se le va a dar formal prisión para que cumpla su sentencia, pues obviamente dependiendo de la sentencia de los tribunales mexicanos, pero a lo mejor otro país dice, ok, pero pues también, pues ya no nada más lo vas a juzgar tú, lo vamos a juzgar nosotros también, porque a nosotros también lo consideramos ciertos actos como ilícitos. Entonces, hay países que tienen convenios de extradiciones y en determinado momento puede decir, ok, que extradítamelo, lo vamos a extraditar porque va a cumplir su sentencia acá. Algún caso muy específico, por ejemplo, el del Chapo Guzmán en México, ya vieron que recuerdan que se capturó muchas veces en territorio nacional y pues tantas veces escapó, en teoría, de las cárceles mexicanas. Y la última vez que dijo Estados Unidos, ok, no, ya lo capturaste, ya se capturó, perfecto, pero se le va a juzgar también en mi país, porque pues obviamente también me ha afectado en esas cuestiones ilícitas, en esas actividades ilícitas a mi país. Entonces, lo voy a extraditar a Estados Unidos para que cumpla su sentencia acá. Ok, si todo está conforme a las cuestiones del derecho público internacional, en cuestiones de derechos humanos, que obviamente dice México, pues sabemos que es un país libre, que tenemos libertad en ese aspecto, no somos un país que está, no somos colonia, tampoco existe esclavismo en cuanto anteriormente se denominaba como cadenas y todas esas cuestiones. Hay esclavismos, hoy en día el nuevo esclavismo pues, es laboralmente hablando, pero obviamente no se maltrata a la gente, obviamente no hay esclavos, tampoco no se les, no cumplen un tipo de sentencia
de trabajos forzados, ni mucho menos. Entonces, a eso me refiero cuando en la cuestión de las extradiciones, en determinado momento, un país puede decir, ¿sabes qué? No, no te lo voy a extraditar. ¿Por qué? Porque tú infringes cuestiones del derecho internacional público, infringes cuestiones como el maltrato al individuo, en las cuestiones de que a lo mejor la sentencia no simplemente es el hecho de la priva, en este caso de estar privado de la libertad, sino también de trabajos forzados, en la cuestión de malgenaciones, a lo mejor los latigan o se le infringen otro tipo de heridas. Entonces, en determinado momento, el país que lo capturó, pues tiene todo el derecho internacionalmente y respaldado por los organismos de decir, no, no lo voy a extraditar porque en ese país que me está pidiendo la extraditación, pues no cumple en cuestiones y en funciones del derecho internacional. Entonces hay esclavismo, hay maltrato, etcétera, etcétera, y no lo extraditan. Pero, pues, por ejemplo, en esta situación, a lo mejor del Chapo, lo capturó México, se le fue muchas veces a México, como dicen, dijo Estados Unidos, no, no va a ocurrir lo mismo. Ya México, ok, tuviste la oportunidad tú para juzgarlo y en determinado momento, pues si quisiera pagar pues los actos ilícitos considerados así por el derecho, por las leyes, digo, entonces yo pido la extradición y hoy en día pues cumple la sentencia en cárceles estadounidenses. Entonces es esa cuestión que regula el derecho internacional mediante la cuestión de los individuos también. Sabemos de antemano que existen límites dentro de los países, hay espacios aéreos que se deben de respetar también. Si se infringe la soberanía en determinado momento de esos espacios marítimos y aéreos terrestres, pues obviamente causan controversias en determinado momento y se está violando la soberanía en determinado momento de un país como tal. Entonces, debemos de considerar eso también en la cuestión de la importación y exportación de mercancías, porque pues obviamente en la exportación e importación hay que cubrir ciertas cuestiones, ciertos, eh, la cuestión más que nada en el pago de aranceles, pagos de impuestos, cuestiones a lo mejor fitosanitarias, cómo deben de ir ciertas mercancías, tampoco no puede llegar un barco o algún avión y decir aquí lo voy a descargar porque pues así lo manda mi empresa o cuestiones, no, deben de cumplir obviamente las cuestiones legales de cada uno de los países, por eso al momento de exportar pues debemos de estar involucrados y debemos de tener conocimiento a las reglas, obviamente las leyes del país al que vamos a exportar y en su momento los acuerdos comerciales, si tenemos firmado algún acuerdo comercial, cuál nos restringe a lo mejor de esas reglas, cuál nos restringe de un tipo de arancel o un tratado de comercio, a lo mejor nos da el beneficio de ciertas mercancías pasen sin supervisión, etcétera. Muchas de esas cuestiones es lo que involucra directamente el derecho internacional. Aparte de todo eso, el derecho internacional también nos sirve como un instrumento social de antemano. Nos dice que en el preámbulo de la parte 13ª del Tratado de Versalles comienza diciendo, considerando que la Sociedad de las Naciones tiene por finalidad establecer la paz universal y que esa paz solo pueda basarse en la justicia social. Obviamente la OIT recibió el mandato de trabajar en la realización de tal objetivo y la competencia para adoptar normas internacionales del trabajo como su principal medio de acción. No hay que olvidar de antemano que obviamente el derecho internacional también regula la cuestión social y cultural de varios países. ¿Sí, Ayton? ¿Quieres opinar algo? ¿Qué es la OIT? ¿Qué siglas? Organización de Tratados Internacionales, nada más que está abreviado, aquí empieza con las siglas en inglés. Ah, ok. Organizaciones, Tratados Internacionales en Español. La OTI sería. La OIT, así es, OTI, exactamente en español. Ah, ok, Transgrede nada más ok. su doblaje. Ah, ok, está bien. Ok. Entonces, les decía, obviamente los tratados, todo, no nada más es simplemente el hecho de decir, ok, México, Estados Unidos y Canadá, que tenemos un tratado de libre comercio,
Y si vamos a firmar un tratado, pues no nada más es simplemente el hecho de que las tres partes se pongan de acuerdo, sino que el tratado obviamente se lleva regulaciones de acuerdo al derecho internacional y también en su momento, pues obviamente es validado por los organismos internacionales, por la Organización de las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Mundial del Comercio. Entonces, no simplemente es el hecho de manejarlo regionalmente, también se hace, obviamente, en parte regional, se da por enterado los organismos internacionales y otros países que también tengan competencia en esa cuestión. De hecho, todos los tratados de libre comercio y los acuerdos, una vez que quedan asentados internacionalmente, en teoría, y ahorita les voy a decir por qué en teoría deben de cumplir pues con las normas del derecho internacional en la cuestión de que no se deben de violar pues las garantías individuales. De hecho, Biden, antes de que fuera electo, cuando andaba obviamente en campaña, ya al finalizar su campaña, Biden, recordemos que es el nuevo presidente de Estados Unidos, en su momento era Trump. Biden, cuando estaba en la postulación, pues obviamente una de las cuestiones que dijo referente al Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, era de que si él quedaba como presidente, iba a reestructurar dichos regímenes, dichas normas del tratado, porque no se estaban cumpliendo. De acuerdo a las cuestiones jurídicas internacionales y de acuerdo a principios y teorías económicas, pues sí se está incumpliendo, pero no es desde ahorita, es desde años anteriores. Entonces recordamos que el año pasado eh, se, se actualizó el Tratado de Libre Comercio. Obviamente cada vez que se actualiza cambia de nombre. Inicialmente era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, luego el Telecan, Tex-Mex, y ha ido cambiando sus denominaciones, pero al fin y al caso es exactamente el mismo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México. Y lo que él anteponía era de que se estaban violando las cuestiones más que nada, las cuestiones hacia la mano de obra mexicana, que había empresas, obviamente sabemos que pues en la parte fronteriza de México, en la parte norte, independientemente del estado, si queremos nombrar uno en Tamaulipas, Matamoros, Reynosa, Laredo, pues existen fábricas, hay fábricas y pues obviamente hay manufactura, hay fábricas americanas y obviamente pues sacan partícipes, sacan beneficios de dicho tratado. Entonces, lo que él decía es de que si hay fábricas mexicanas, esas fábricas obviamente se produce, obviamente muchas veces con materia prima a lo mejor de Estados Unidos, es la marca de Estados Unidos, el modelo, el método de producción es americano, la infraestructura es americana, pero la mano de obra es mexicana. Entonces, se tiene que pagar exactamente igual. Entonces, si una fábrica americana viene y se instala en México, sabemos de antemano por qué lo hace, porque la mano de obra realmente es más barata, no pagan lo mismo, así es, no es porque quieran traer inversión extranjera y que quieran ayudar a desarrollarse a México, eso es una total y burda mentira, simplemente es porque el costo es más barato, le sale más barato producir en México y esa es la realidad de las situaciones. Por eso muchos países obviamente van a otros países, a otras economías y se instalan como tal o sacan provecho. Dice Estados Unidos en su momento, a lo mejor dice, yo tengo tratado de libre comercio con México, pongo una fábrica en México, me voy a Laredo, me voy a Reynosa, me voy a Matamoros, pongo una fábrica, pues me va a ayudar. A lo mejor México tiene acuerdos, de hecho tiene acuerdos comercial con Mercosur, y dice Estados Unidos, pero yo no tengo un acuerdo comercial con Mercosur, ni con Brasil, ni con Argentina, ni con Uruguay. Entonces, si yo exporto directamente desde mi país, pues obviamente se me incrementan, me van a cobrar un cierto arancel y es más caro, pero ok, puedo utilizar a México de puente, una fábrica, México, pues yo tengo tratado de libre comercio, tengo ciertos privilegios con aranceles o a lo mejor no pago impuestos,
perfecto. Y México tiene acuerdos comerciales con Mercosur, perfecto desde ahí. Entonces mi producto llega con un precio más asequible, más competitivo, mucho más bajo, que en determinado momento si no utilizaran a México como puente. Entonces, son de las cuestiones o de los pues, beneficios que en determinado momento un país puede sacar de otro, pero sí, cuidando esa cuestión de las garantías individuales de las personas. Entonces, una de esas cuestiones, Biden fue el que dijo, ¿sabes qué? No se está respetando esa cuestión, no se paga exactamente igual. De mi parte, cuando quede presidente, voy a estructurar, voy a analizar nuevamente las condiciones con las que el Tratado de Libre Comercio se estableció nuevamente, porque solo unas empresas se están viendo beneficiados, solo unas partes se están viendo beneficiados de ese tratado. Y es cierto, el Tratado de Libre Comercio, hay que hacer una cuestión, un estudio muy objetivo si realmente le beneficia a México o el mayor beneficiado de los tres países es simplemente Estados Unidos como tal. El 70-80% aproximadamente de la comercialización, sabemos que es México-Estados Unidos, eh, casi la mayoría es nuestro principal socio comercial, hablando internacionalmente, Estados Unidos, pero cuestiones que no le sirvan o mercancía, pues sabes que no me sirven. Entonces México hasta ese entonces tiene que voltear a ver otros mercados para poder comercializar, o dice Estados Unidos, yo nada más me quedo con esto, te doy y te autorizo para que esto lo comercialices con otros, pues con otros países también. Entonces cuando ya México empieza a ver otras opciones. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Pues se lleva la mayor parte de nuestros productos, y en determinado momento pues ellos también ellos lo exportan y más caro a otros países. No salen muchas veces directamente de México, lo exportamos a Estados Unidos y en Estados Unidos pues lo exportan. Y también nosotros, uno lo compran con el precio que a ellos les convenga, esa es la realidad de las cuestiones también, precio más bajo. Y también nosotros importamos muchas mercancías de Estados Unidos, pero al precio que ellos estén anteponiendo. Nosotros ni siquiera se negocia en esa cuestión del precio como tal. Entonces, por eso es que muchas de las cuestiones se incrementan, como por ejemplo la gasolina. La gasolina, no somos capaces de nosotros producimos crudo, pero no refinamos ese crudo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vendemos el crudo a Estados Unidos, eso es lo que realizamos, vendemos el crudo a Estados Unidos e importamos gasolina. Por eso la gasolina es más cara en ese aspecto. En México es más cara cuando nosotros pues, somos productores de petróleo. Entonces, si importamos gasolina, y por eso en determinado momento pues dice Estados Unidos, ah, yo sí te la vendo, perfecto, pero pues somos socios, pues no importa porque yo estoy aportando mi manufactura, entonces te la vendo a tal precio, entonces pues el precio se lo vende al gobierno directamente porque en cuestión de combustibles, pues el gobierno es el que tiene un monopolio como tal, no, no por el simple y el hecho de que ya las gasolineras no digan Pemex, quiere decir que ya no sean del gobierno, que no las administre en determinado momento, no las rige el gobierno. Es un engaño, o sea, hay otras como se puede decir Móvil y Petro 7 y ahora el Oxxo que tiene gasolinerías también, pues simplemente es la pantalla, es el nombre de quien se la vende al consumidor final, pero el que maneja la gasolina, el que le surte a ellos de materia primas es Pemex, es México como tal, es el gobierno federal, y a ellos se encargan de, obviamente, generalizarlo. Entonces es una de las cuestiones que regula también el derecho internacional, les decía, los tratados, y en esa cuestión de los tratados, pues Biden iba a anteponer que se pagara exactamente lo mismo, que pues, si es una empresa americana, si también la producción es americana, la cuestión de insumos es americanos, simplemente la mano de obra es mexicana, pues se tiene que pagar exactamente igual que como se paga en las fábricas de Estados Unidos. El tiempo dirá si es
beneficioso o desventajoso, porque pues de antemano, como les comenté, sabemos que están aquí por el pago, por la cuestión de la mano de obra barata. Si se paga igual en determinado momento, se tiene que pagar y respetar esa cuestión, pues van a ver en determinado momento pues las empresas americanas si les sigue conviniendo esa cuestión. Pues obviamente sabemos las situaciones que nos hemos estado viendo a raíz de la pandemia, la delimitación, la debilitación las cuestiones económicas, pero esta cuestión de que muchas veces que manejó Trump, que las empresas regresaran, obviamente las empresas americanas regresaran a su país de origen, para desde ahí nuevamente trajeran su infraestructura, trajeran su dinero y dieran pues obviamente nuevamente oportunidad a mano de obra estadounidense, dieran empleo y desde ahí nuevamente podían exportar y de esa manera el país pues los pudiera apoyar o subsidiar en determinado momento si tienen crisis financiera. Entonces, en determinado momento vamos a ver si Biden primero respeta lo que dijo, una, y dos, realmente si se hace una reestructuración, y tres, si realmente se paga exactamente igual. Entonces, pues son controversias y son casos a discusión que en determinado momento con el tiempo vamos a ver si realmente es beneficioso para México y para los trabajadores de la mano de obra mexicana, que también desde mi punto de vista es muy mal pagada la mano de obra en México en ese aspecto. Ok, no sé si tengan alguna duda o algún comentario, chicos, hasta aquí con estos temas. No, No, ninguno. profe. No, maestro. ¿Nadie? ¿No tiene nadie ninguna duda, ningún comentario? No. Correcto, muchas gracias. Ok, el derecho internacional también obviamente nos sirve como un ordenamiento jurídico. ¿A qué nos referimos con esta situación? Si el sistema internacional es un sistema jurídico específico, diferente del que rige dentro de los estados. Dice, su carácter específico deriva de los sujetos a los que se aplica y de la ausencia de órganos centralizados. Dice, el derecho internacional puede cristalizarse en normas de derecho interno de los estados y a su vez la práctica legislativa de ellos puede llegar a convertirse en normas de derecho internacional por vía de la costumbre internacional. Dice, el sistema internacional es un sistema jurídico específico, diferente, obviamente, el que rige en cada uno de los estados. O sea, aquí la cuestión mundial, pues puede ser en determinado momento muy diferente a las leyes que se establecen o que están regidas por las constituciones de cada uno de los países, pero no por ende quiere decir que no se respeta tanto la jurisdicción nacional como la jurisdicción internacional. Su carácter específico deriva de los sujetos a los que se aplica y de la ausencia de órganos centralizados que en su momento pueden no acatar o no regular ciertas jurisdicciones internacionales. En un sentido más amplio, el derecho internacional es el conjunto de principios admitidos por las naciones civilizadas e independientes para arreglar las relaciones que existen o puedan nacer entre ellas y para decidir los conflictos entre las leyes y usos diversos que las rigen. Y tenemos dos tipos, en este caso de derecho internacional, como les comenté a principios de las sesiones. Tenemos el derecho internacional público, que es el que vamos a abarcar más, y también tenemos el derecho internacional privado. ¿A qué nos referimos con derecho internacional público? Que es lo que dictamina, en este caso es Argentinium Publicium, y se arregla las relaciones de nación a nación y tiene por objeto los conflictos del derecho público. El derecho internacional privado, por su defecto, Gentinium Privitium, dice, resuelve los conflictos entre el derecho privado de las diversas naciones. Se compone de reglas relativas a la aplicación de las leyes civiles o criminales de un estado en el territorio de un estado extranjero. Entonces, el derecho internacional obviamente va a regular
la cuestión de conflictos entre estados directamente, en cuestión de relaciones, acuerdos de estado a estado o de varios, bilateral o multilateralmente hablando, y el derecho internacional privado pues ya entraría en la cuestión de desde las regulaciones de las leyes de un país con otro país en determinado momento que se hayan infringido las leyes de un país, territorio de ese país, en otro país, etcétera, etcétera, es lo que va a regular directamente la cuestión del derecho internacional privado como tal. Algún tipo de delito que se cometa, pero en este caso infringiendo las leyes nacionales de un país, no de leyes internacionales. Cuando se infringen leyes internacionales, obviamente va a entrar aquí la cuestión del derecho internacional público. Tenemos algunos modelos de recepción del derecho internacional en el ámbito interno. Dice que la teoría, hay dos cuestiones en ese aspecto. Tenemos una primera teoría que es la teoría dualista, que es la que postula el derecho internacional. Nos dice que no puede ser aplicado automáticamente y directamente en el derecho interno. Dice, es necesario que se dé un acto de incorporación mediante una transformación tácita o expresa prevista en el derecho interno o por medio de una ley o disposición jurídica interna. Ese es en cuanto al modelo dualista. Vamos a verlo más adelante, un poquito más específico cuando entremos en temas más específicos del derecho internacional público. Entonces tenemos dos cuestiones aquí, la teoría monista y la teoría dualista. En la teoría monista nos dice que tanto el derecho internacional como el derecho interno son dos elementos de un solo concepto de derecho que se dirige al individuo como tal. Dice, el derecho internacional no cambia su naturaleza jurídica y se aplica como tal, es decir, como una norma del derecho internacional. Eso es lo que dice la teoría monista. En cambio, la teoría dualista nos dice que el derecho internacional no puede ser aplicado automáticamente y directamente en el derecho interno. Y dice que es necesario que se dé un acto de incorporación mediante una transformación tácita o expresa, o sea, una ley, en este caso, u otra norma. Según la teoría monista, a grandes rasgos, nos dice que no cambia su naturaleza. Pues obviamente el derecho internacional se aplica como tal, y la teoría dualista dice que no se debe aplicar como tal, debe de esperar, en este caso si hay se puede hacer una reforma por medio de un país, por ejemplo, en la cuestión de las extradiciones, si hay un país, obviamente, desde un punto de vista posmonista, nos diría que aunque no hubiera acuerdos, pues obviamente como la extradición pertenece a cuestiones del derecho internacional, se debe aplicar una extradición como tal cuando un país lo demanda el otro. Pero en cuestión de teoría dualista nos dice que no. Si no se tiene un acuerdo, hay que esperar en determinado momento a que se firme un acuerdo, se firman acuerdos, ya se firma un acuerdo de extradición, etcétera, etcétera, entre ambas partes. Entonces, a partir de ahí se puede aplicar la cuestión de las extradiciones. Esas son las dos pues, modelos de recepción o las dos perspectivas que se puede ver en esta cuestión de vista, la cuestión del derecho internacional, tanto una forma monista como una forma dualista. Uno dice que se puede aplicar directamente sin necesidad de tener un acuerdo, simplemente por el hecho de que son, a lo mejor son cuestiones, son actitudes, actividades, delitos que se juzgan internacionalmente. Ese es el punto de vista monista, pero el punto de vista dualista nos dice que no hay que pasar por alto también pues la soberanía interna de un país, y hay que esperar por, ok, si se va a castigar o si lo castiga en determinado momento, si se emiten juicios internacionales, pero hay que esperar, obviamente, que se dé el acuerdo interno entre, pues obviamente entre naciones, que lleguen a un acuerdo más que nada para no
no deslindarse de la soberanía de cada uno de los países. Pues anteriormente creo que hubo un caso en esa situación entre Estados Unidos con cierta persona que al parecer estaba involucrado en actos ilícitos, y pues Estados Unidos vino y al parecer lo aprendió en México. Entonces, pero jamás le avisó a México, jamás le avisó al gobierno mexicano como tal. Entonces ahí está violando la soberanía, más que nada en esa cuestión, no porque haya incurrido la persona, era un comandante de otro país, no porque haya incurrido en ciertos actos ilícitos a nivel internacional, pues, en este caso Estados Unidos no tiene por qué violar la soberanía de México en esta situación. Entonces, pues México sí estaba inconforme. Sabemos de antemano que no va a hacer absolutamente nada, porque pues es Estados Unidos, y no pasó a más, pero sí existió esa inconformidad. No se vio bien, obviamente a nivel internacional, porque fue un caso sonado a nivel internacional. Entonces no se vio bien desde el punto de vista de otros países, y no lo ven bien que en este caso se violen soberanías nacionales, que un país quiera violar el gobierno en esa cuestión, la federación de otro país, en cuestiones pues como les comentaba, hay ciertas restricciones geográficamente hablando, por eso eh, hay fronteras geográficamente, y no se deben de violar esa cuestión. Sabemos de antemano que vivimos pues, en un mundo globalizado, pero eso es ya desde una perspectiva económica, desde una perspectiva comercial, y aún así también hay cuestiones que se regulan internacionalmente. De hecho, otra cuestión importante de que Estados Unidos sí ha estado violando, y de hecho lo dictaminó, lo puso como una cuestión jerárquica como tal. Sabemos de antemano que tenemos con Estados Unidos pues una frontera geográfica natural, que es la cuestión del río Bravo, y obviamente esto viene a raíz de la nueva tendencia en cuanto al agua, la nueva tendencia mundial que se va a originar, que ya se están poniendo de acuerdo varios gobiernos en ese sentido. Entonces, en cuestión del río Bravo, pues obviamente sabemos que es una frontera natural que tenemos entre México y Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos emitió decretos donde México no puede utilizar el agua del río. En determinadas situaciones no lo puede utilizar para nada. Porque ellos la utilizan para riego. Entonces ellos están protegiendo su gobierno, ellos están protegiendo a sus ciudadanos, y está limitando, obviamente, a cero completamente, en el caso de México, que no puede utilizar las aguas del río Bravo para otra cuestión, al menos que México padezca de hambre en determinado momento. Ok, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión, chicos. Ahorita si tienen algún comentario o algo, lo platicamos. Les voy a enviar el link por la plataforma de Classroom para que estén pendientes, y les voy a cargar también una actividad. Nos vemos en un rato más. Muchas gracias por la atención. Dale, profe. Gracias. Sí. Gracias.